El Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 7, del versículo 1 al 13. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes, porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso, los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: «¡Qué bien salvan ustedes las apariencias! Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres». Y Jesús añadió: «Ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: «Cumple tus deberes con tu padre y con tu madre». Y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, ¿alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado? Ya lo tengo reservado para el templo. Ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anula la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes. Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo se muestra con todo su firmeza cuando Él estaba con sus apóstoles. Y se le acercaron unos fariseos y algunos maestros de la ley de Jerusalén. Ellos se fijaron que los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos sin haberse lavado antes de comer los alimentos. Pues los maestros de la ley y los fariseos tenían esa costumbre de lavarse de una forma de purificación que tradicionalmente siempre lo hacían. También dice que decían: tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas esas tradiciones que ellos lo hacían, como vasos, jarras y bandejas. Y estos maestros de la ley y fariseos le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras?
Pues Jesús ya sabía sus intenciones con la que le decían. Pero Jesús siempre, con su firmeza y sencillez, les dijo: «Qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Pues Jesús Santo leía las mentes, los corazones, lo que tenían dentro de su corazón. Era malicia, con mala intención. Pues Jesucristo les dijo bien claro y firme lo que el profeta había profetizado: que este pueblo le honra con los labios, pero su corazón está lejos de Jesucristo. En el tiempo de hoy, ¿cuántos de nosotros juzgamos, incluso condenamos, haciéndonos jueces de los que llevan la palabra de Jesucristo Santo, como Jesucristo siempre predicaba con sencillez, humildad? No se hacía de grandezas. Jesucristo siempre mostró lo más sencillo de su ser, siendo el Hijo de Dios Santo. Él siempre estaba al lado del pueblo, enseñándoles su amor, su camino, y compartía con sus discípulos esos alimentos. Pero sin embargo, como en el tiempo de hoy, como aquí en Jesucristo, hicieron querer hacerlo sentir mal, que comían con las manos impuras, que tenían que hacer esas tradiciones de purificaciones, lavándose las manos. Pero Jesucristo mismo les dijo que le honraban con los labios, pero su corazón está lejos de su amor, porque no lo honraban a Jesucristo. Aparentaban una vida en rectitud, una vida de personas con valores, pero sin embargo eran pura apariencia. Jesucristo mismo dijo que Isaías, cuando escribió, dijo: el culto que me rinden de nada sirve, las doctrinas que enseñan no son más que mandamientos de hombres. Jesucristo mismo les hizo abrir sus ojos en lo que estaban equivocados. Pero ellos siempre vivían de apariencia, porque sabían de leyes, lecturas, doctrinas, pero sin embargo siempre eran personas codiciosas, personas que llevaban tradiciones de hombres. ¿Cuántos de en estos tiempos se muestran más en las tradiciones
y hacer la voluntad de Jesucristo. ¿Cuántos en estos tiempos se sienten los más grandes? En vez de servir como Jesucristo sirvió, quieren ser servidos, ser los primeros. Pues tengamos en cuenta la palabra de Jesucristo. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de Él. ¿Cuántos de nosotros estamos lejos de Jesucristo? ¿Verdaderamente estamos honrando a Jesucristo de corazón o solamente de labios para afuera? A Jesucristo no le podemos engañar. ¿Cuántos falsos que se creen llevar la sana doctrina y están de apariencia? En su corazón solamente hay un vacío, pero Jesucristo ya sabe todo lo más mínimo de nuestro interior. A Él no le podemos engañar. Podremos engañar a cada hombre que nos ve, a cada mujer que nos ve, en cumplir esa misión que nos ha encomendado Jesucristo. El hombre y la mujer que se acerca a Jesucristo y lo toma siempre como principal esencia en su vida, pues está honrando a Jesucristo mismo, de corazón y no de labios. Y por medio de los sacramentos santos, es la pureza que santifica ahí Jesucristo en su santo nombre. No podemos engañar a Jesucristo, pero sí podemos engañar de apariencia hacia los hombres. Y así cuántos falsos que dicen llevar la palabra sin llevar los sacramentos que Jesucristo manda para nuestra santidad. Nadie puede llevar la palabra sin tener esa santidad puesta en Jesucristo. Jesucristo sabe que somos pecadores, podemos ser tentados muchas veces por el maligno, pero no caer en el pecado. Somos propensos, somos débiles, sí, pero Jesucristo nos levanta, nos sostiene con su cruz para poder ser firmes y no ser falsos como los fariseos y los maestros de la ley, que vivían de tradiciones, vivían de apariencia y hacían creer al pueblo, al gentío, que ellos cumplían los mandatos, pero eran mandatos de hombres, así como en estos tiempos de hoy. ¿Cuántos llevan falsas esperanzas a los pueblos? Más aún, los que llevan de regir a una ciudad, a un pueblo, prometen falsedades y falsas esperanzas a su país, a su pueblo, a su ciudad, defraudando sobre todo a los más débiles, a los más pequeños, a los más sencillos, a los pueblos abandonados. Pero Jesucristo es la esperanza, es la fe, es la misericordia. Confiemos en Él, en su santa y amorosa y eterna santidad de su amor, que nunca ha traído falsedades, ha traído la verdad de su amor. Que confiemos siempre firmemente en Él, en Jesucristo. Jesucristo Santo nos dice siempre:
hacer siempre la voluntad de Dios Padre Todopoderoso, que Él nos dará esa fuerza, esa sabiduría, la fuerza de su Espíritu Santo abunda en los corazones que lleváis siempre a Él en prioridad, a Él en su corazón, pues leerán las mentes de los hombres a quien quiere hacerle caer, hacerle, así como estos fariseos, hacerle esas preguntas maliciosas. Y Jesús añadió: ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a doctrinas de hombres. Ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podáis esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo, y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmite, pero que es de ustedes, y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a esta. Jesucristo mismo lo ha dicho. Las tradiciones de hombre no permiten hacer cumplir la voluntad de Dios. Ay de aquellos que no cumplen la voluntad de Dios, aquellos que llevan altos cargos que se les ha otorgado por la voluntad del pueblo, porque firmemente los países donde han siempre tomado un cargo juramentan ante la Biblia que es santa y católica. Tomemos en cuenta su palabra de Jesucristo el día de hoy. No podemos pasar por alto lo que Jesucristo nos dice, que no vivamos de vida de apariencia. Honremos a Jesucristo en nuestro corazón. Honremos de la manera que Jesucristo nos ha enseñado en su sana doctrina, de hacer la voluntad, el mandato de Dios. Pues no desea Jesucristo que le honremos de labios para afuera, sino que estemos siempre a Él puesto en nuestro corazón. Que a veces las leyes del hombre hacen que el hombre no cumpla la voluntad de Dios. Pero Jesucristo ha venido a darnos su palabra para hacernos ver quién es Él, para hacernos ver que Él siempre conocerá nuestros corazones. Él siempre regirá la verdad, la justicia y la paz. Así como Jesucristo trajo su mensaje de amor, en el tiempo de hoy hay muchos que siguen llevando la luz de Jesucristo. Habrán muchos que querrán hacer tropezar, caer, así como los fariseos y maestros de la ley, hacer tropezar con preguntas que no venís al caso. Pero Jesucristo siempre con su palabra, que es la verdad, lo descubre lo que hay en su corazón y en sus pensamientos. Por eso siempre tenemos que estar preparados para todo momento, para toda circunstancia de la vida, para llevar siempre su mensaje de amor, puesta siempre en la verdad de Jesucristo. Hay muchos falsos profetas, falsas
doctrinas falsas, sectas que solamente hacen que muchos se pierdan. Pero Jesucristo siempre estará con nosotros, sus hijos, y Él conoce su semilla de amor puesta en nuestro corazón, su sana doctrina, su fruto de Él. Él reconoce quiénes son sus buenos frutos y eso se multiplicará en abundancia. Nosotros somos sencillamente, humildemente servidores para Jesucristo. Pues Jesucristo siempre estará sobre todas las cosas en esencia de nuestra vida. Sin Jesucristo, el hombre, la mujer, no es nada. Quien tiene a Jesucristo en su corazón, lo está honrando. Pero quien no tiene a Jesucristo, vive una vida de apariencia, de labios para afuera, hace ver a los demás, pero a Jesucristo no engañéis. Por eso llevemos siempre firmemente su palabra y digamos siempre la verdad de su palabra de Jesucristo. No tengamos miedo al hablar con la verdad de Jesucristo. Jesucristo siempre dará su palabra a todo corazón que se ha convertido, que ha llevado una vida nueva de conversión en su santo nombre de Jesucristo. Amén.